Buenas noches a todas, a todos, las compañeras y los compañeros zapatistas, los compañeros del EZLN. Hay que recordar que son los principales promotores y creadores del pensamiento crítico en este México que ha perdido su alma y que requiere una nueva, como escribió José Revueltas, en una época también bastante dura como la que estamos viviendo ahora. Cuando me preguntaron un poco cuál podría ser el título de mi ponencia, a mí se me ocurrió que podría ser de pirámides y montañas. La serpiente cambia de piel. ¿Y esto por qué? Bueno, lo primero porque los compañeros justamente quemaron la pirámide del capitalismo hace un año, nos dieron muchas explicaciones al respecto, y bueno, justamente ya hemos entendido cuál es lo profundo que hay detrás de este tipo de conceptos, de expresiones. Y yo un poco recordaba a un autor, ¿no?, que en sus tiempos más críticos sobre el régimen político mexicano, me refiero a Octavio Paz, explicaba que la pirámide era una imagen del mundo y que a su vez esa imagen del mundo es una proyección de la sociedad humana. La metáfora del mundo como montaña y de la montaña como dadora de vida se materializa con pasmosa literalidad en la pirámide. Bueno, es la pirámide del poder, es esa imagen del Estado. ¿Cuál era el modelo de poder que nos explica Paz y que ve una continuidad de la dominación desde la época de los mexicas hasta la época de los presidentes priistas? Pues era la pirámide trunca y el sacrificio, ¿no? O sea, una pirámide en la cual evidentemente no solamente era la estructuración del poder, sino también el sacrificio. Y bueno, y todo esto venía a cuento porque justamente él escribió por data después del 68, y él trataba de encontrar los vínculos entre esa masacre del Tlatelolco y un poco los mexicas, que parece que ahora dicen que no hacían sacrificios humanos y cosas así, ¿no? El caso es de que lo más importante es de que un poco desde entonces Octavio Paz, en esa época todavía, que mantenía una visión muy crítica frente al poder y además muy lúcida sobre la forma de caracterizarlo, explicaba que había una continuidad de la dominación muy clara, ¿no?, de esa personalización del poder y de ese poder que se concentra y que evidentemente va cambiando a través de la historia, ¿no? Pero que además decía una cosa muy interesante, porque todo el mundo hablaba de la pirámide que se había creado por los aztecas o los mexicas, y esa era la pirámide del poder en México, y no. Él decía que había una asamblea de pirámides en México, ¿no?, que eran todos los pueblos originarios. Entonces, esta asamblea de pirámides también explicaba a un régimen de excepción, que es que hemos tenido siempre aquí. La otra parte es, si ustedes recuerdan, el finado subcomandante Marcos, allá por 2005, cuando comenzaron los trabajos sobre la sexta declaración y la otra campaña, pues tuvo algunas expresiones analíticas sobre AMLO, que en ese momento había sido jefe del gobierno del Distrito Federal. Y también, como ese jefe de gobierno, pues había pues muchos mitos sobre quién era, cómo era, y si realmente era de izquierda o qué es lo que realmente podría esperarse de él. Y hubo un conflicto que además AMLO falsificó, ¿no?, porque decía que los zapatistas habían llamado a votar en contra de él, y eso era falso. Simplemente había otra visión, ¿no? Y entonces lo interesante es lo que señala, y ahí sobre todo el trabajo de la imposible
geometría del poder en México, pero hay otros, ¿no? Los creadores de la historia, está también Oxímoron, y sobre todo recuerdo el discurso introductorio que nos dio en la primera asamblea que se hizo con los partidos políticos para la sexta campaña, ¿no? Entonces dice, en relación al gobierno del DF, hay ahí el germen de un autoritarismo y un proyecto personal transeccional. Su programa oculto no tardaría en hacerse evidente. Tal vez por ese ocultamiento, algunos intelectuales, además de destacados luchadores sociales, le proporcionan el cálido aliento al huevo de la serpiente que hoy anida en el gobierno de la Ciudad de México. Frente a López Obrador, no estamos frente a un líder nostálgico del pasado nacionalista revolucionario, sino de alguien con un proyecto muy claro de presente y de futuro. AMLO no está pensando en realizar un proyecto en un solo sexenio. Y contra lo que piensan algunos, López Obrador no ofrece volver al pasado populista que tanto aterra el poder económico. Más bien, está haciendo una mediación, una administración moderna del capitalismo. El nuevo modelo de Estado no nacional en América Latina es lo que realmente tiene en mente, está creando esas bases, ¿no? Para un Estado moderno en esta época neoliberal. Entonces, me parecía, hay otros textos que también se pueden plantear, algunas entrevistas, pero me parecía que era bastante interesante, ¿no? Porque casi parecía como que estuviera aquí de regreso el SUB y que estuviera analizando lo que pasó desde la primera parte de la transformación que está realizando o que pretendió realizar justamente Morena y López Obrador. Entonces, por eso pensaba en eso. Bueno, obviamente mi tema es México y sobre todo el poder, la pirámide de México que está construyendo o que ha estado pretendiendo construir en un principio López Obrador si realmente resulta, pero que ya con el encargo que le da a Claudia Sheinbaum comienzan realmente las primeras transformaciones efectivas que evidentemente tenemos que analizar, ¿no? Entonces hay muchos mitos sobre eso, ¿no? Evidentemente que la desinformación que hay sobre Morena y sobre AMLO es muy grande, no solamente aquí donde hay una cantidad enorme, me refiero aquí en México, de seguidores, sino en América Latina, en Europa. Piensan que era la continuación de los gobiernos que decían que eran de izquierda y progresistas en América Latina, de la cual ayer nos habló Carlos, pero la verdad es que bueno, yo tampoco, nunca pensé que realmente fuera de izquierda, pero menos progresista, aunque hubo algunas medidas importantes como la de Lula, donde realmente bajó la pobreza sobre la base del salario, a pesar de lo que hizo de manera fundamental fue transformar la economía brasileña, que era uno de los países más industrializados de América Latina, de nuevo en una economía totalmente extractivista, ¿no? Entonces es una cosa bastante contradictoria que hay que ver, y eso es lo que pasó prácticamente con todos los gobiernos progresistas y de izquierda. Y bueno, evidentemente que para mí hay que ver sobre la base de la explicación de las diversas situaciones que se han desarrollado, cuál es la caracterización que podemos desarrollar sobre este régimen. Entonces, sobre esto es que trata mi intervención. Bueno, siempre que he venido aquí he traído el texto escrito como los compañeros que han estado hablando, y es la primera vez que no lo hago, porque tengo un texto, pero que son ahorita 160 cuartillas y otras más que estoy haciendo en un libro justamente sobre este proceso que se ha dado en los últimos 7 años y que tal vez les pueda parecer provocador, pero el título central es La otra derecha, ¿no? Entonces,
Voy a tratar de esquematizar algunas de las ideas, a lo mejor puedo leer algunos párrafos, pero mejor voy a tratar de concentrarme en esto, ¿no? Si tartamudeo un poquito de repente o si me falta un poco el aire de repente, pues ya es un poco, ya da un poco cascado uno, ¿no? Lo primero que hay que decir, para un poco ver qué personaje es que AMLO en 88 es reclutado por Cárdenas para el movimiento que está, para la campaña que está realizando, pero AMLO nunca participa en la corriente democrática del PRI, y la corriente democrática del PRI fue una ruptura política del PRI, y de hecho fue una ruptura programática, ¿no?, del PRI, buscando recuperar con algunas reformas que va a ir desarrollando Cárdenas el proyecto original de su papá, de Lázaro Cárdenas, que se consideraba nacionalista, revolucionario y un poco estatista, etcétera, etcétera. Además con un corporativista y no democrático, ¿no? Pero estas dos cosas va a tratar de cambiarlas por Cuauhtémoc. Y realmente la razón por la cual se diga López Obrador es la razón de una candidatura que se va a desarrollar en Tabasco, donde ya va a intentar por segunda vez ser gobernador. Entonces el problema fundamental es eso, o sea, no es una ruptura con el régimen priista política, ¿no?, sino que hay un reacomodo de esta situación. Y a partir de entonces el papel de AMLO, sobre todo cuando entra a la dirección del PRD y después cuando está en el gobierno del Distrito Federal, pues va a ser una política bastante pragmática que se va a expresar claramente y lo va a denunciar el finado, ¿no?, que va a buscar una serie de personajes, una serie de antiguos compañeros de su propio partido, que va a tratar de recuperar sobre la base de una visión a largo plazo de conquista del poder, evidentemente, del poder, y que lo que va a significar va a ser un proceso de transformación radical del PRD, que estaba partiendo como una organización de izquierda no muy claramente definida. De hecho, había un momento en el cual hablaban de que no estaban en la izquierda y en la derecha, sino era una nueva geometría política, ¿no? Pero después incluso votan en un congreso que son de izquierda, pero el problema real es de que es un gobierno, un partido que va a dejar de ser de izquierda, porque reunía e integraba a una buena cantidad de las corrientes políticas de izquierda incluso político-social, que se habían desarrollado desde los años 70 y antes, ¿no? Pero va a ser un partido de esta manera y va a evolucionar como un partido que va a desprogramarse poco a poco. Los propios miembros del partido, los dirigentes marxistas, comunistas, trotskistas, de diversas corrientes, van a convertirse en una suerte de nacionalismo revolucionario, cardenista, y va a ser una cosa muy rara, porque mientras todos ellos se van a ir corriendo hacia la derecha, Cuauhtémoc Cárdenas se va a ir corriendo un poquito hacia la izquierda en su propia campaña y vinculándose más hacia cierto tipo de organizaciones sociales y buscando que haya una organización un poco de la sociedad, ¿no? Y con una intransigencia respecto al poder que está funcionando en ese momento y que va a ser un fraude terrible por la imposición de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Entonces, esa es una cosa fundamental. Entonces, un poco lo que podemos decir es de que toda esa preparación de la penetración de López Obrador en el PRD va a significar básicamente una desprogramación del partido y un pragmatismo generalizado, o que le podemos decir un mercantilismo generalizado, en el cual los priistas están viendo que se hunde su nave, que está perdiendo mucha capacidad de ubicarse en los puestos de trabajo que antes eran las paraestatales, en el gobierno y toda una serie de cosas, porque van perdiendo, porque van disminuyéndose por diversas razones, ¿no? Y eso va a ser un partido que se va a descomponer políticamente, ¿no? Al grado de que
de entrada, el principal esfuerzo que tenía, porque era el líder principal, Cuauhtémoc Cárdenas, era la búsqueda de la presidencia, que en el primer intento pues, hubo sí hubo un fraude conseguido que decía que era solamente en relación a la inequidad, ¿no? Pero el problema fundamental es de que realmente el mismo partido va a abandonar a Cuauhtémoc, ¿no? El caso es de que va a ser un partido de mafias organizadas, de fracciones políticas, de fracciones organizadas que funcionan a lealtades y que toman a funcionar sobre la base de una militancia política voluntaria y todo lo que funcionaba anteriormente. Esto se va a ir transformando, degradando, descomponiendo, y bueno, López Obrador va a intentar primero el gobierno de NF, que es cuando renuncia a su candidatura, a la presidencia del partido, y después es cuando entra a la campaña electoral de 2006. Pero si bien dentro del PRD él se va a rodear de una serie de gente y de una serie de fracciones que lo van a ir apoyando y que van a abandonar a Cárdenas, ¿no? Al mismo tiempo, él va a ir construyendo su propia opción y sobre todo a partir del momento en que se lanza la candidatura presidencial. Aquí, para no abordar sobre todo esto, lo que quiero decir es de que hay una larga construcción de este personaje que se va a construir primero como una suerte de líder, de cacique y luego de predicador, ¿no? O de pastor, y que ese personaje va a tener una situación en la cual prácticamente va a poder proyectarse de manera decisiva a través de la ofensiva que va a desarrollar Vicente Fox contra él, ¿no? Todo el lío del desafuero va a ser evidentemente una judicialización de la política, un abuso de poder por parte de Fox, pero ese abuso de poder va a proyectar de manera decisiva justamente al PG, ¿no? Y esto va a ser una cosa que él lo va a rentabilizar, y prácticamente a partir de entonces él va a retomar la victimización como una táctica política fundamental que va a llevarlo uno a separarse supuestamente de la vieja oligarquía, del viejo Estado, de instituciones podridas, antidemocráticas, oligárquicas y demás. Va a hacer toda una campaña de propaganda que además va a hacerlo a ras de tierra, hay que reconocerlo, ¿no? Durante mucho tiempo. Y todo esto es lo que va a ir haciendo que un político provinciano, si no hablo mal de las provincias, ¿no? de Tabasco, va a proyectarse como un personaje de repente que va a ser conocido, y el más conocido en todo el país, y que justamente cuando esto va a llevar a esa situación de una búsqueda de una alternativa de poder que desde el principio se plantea, como se dice justamente en esos párrafos que planteé, como una opción que se plantea a largo plazo. Entonces el SUB decía que justamente por algo se había juntado con todos los personajes y funcionarios, ministros salinistas, porque el proyecto de Salinas era ese. Salinas construía su liberalismo social, entre comillas, que era el verdadero neoliberalismo, como un proyecto para 25 años, básicamente, es lo que decían ellos. Era un equipo que estaba buscando esta cosa. Entonces, un poco, va a haber siempre una contradicción. López Obrador va a anular el propio PRD, y por eso que en 2006 va a construir todo un aparato paralelo para dirigir su campaña con puros priistas, con todos los que están ahora en Morena. Y ese aparato va a fracasar, ¿no? Va a fracasar porque no va a ser capaz de organizar, porque van a entrar al mercado de la política, el mercado mercantil, y realmente con precio de los representantes de casillas, todo tipo de cosas, y va a fracasar porque la propotencia no nos va a dejar ver el problema de las debilidades que estaban creando ahí, etcétera, etcétera. El problema es que justamente, digamos que esto lo va construyendo
¿no? Y el plantón ese yo le llamaba el plantón que hace cuando viene el fraude, yo le llamaba un plantón de Estado. Nunca hicimos un plantón así, ¿no? Era un plantón con pantallas de televisión, ¿cómo se llama? Con muchísimas carpas, que eran carpas, pero realmente industriales, ¿no? Tenía un sistema de comunicación que, impresionante, ¿no? Y era pura gente que era, pues, no la mayor parte no eran los ciudadanos que llegaban a apoyar al movimiento, sino que era la estructura de base de diferentes gobiernos que ya tenía en ese momento el propio PRD, y después va a hacer una situación que evidentemente va a proyectarlo y va a llevarlo a crear Morena, ¿no? Una organización de la cual ya no tiene que confrontar, ya no tiene que negociar con fracciones, sino que va a ser el líder único y exclusivo. Hay un trabajo muy claro de investigación de cómo el PRD se fue creando con las fracciones y cómo cada fracción reclutaba por su lado. Entonces lo que hizo AMLO fue lo mismo, ¿no? Ya cuando dijo nos vamos, pues se fueron todos, ¿no? Porque ya todos los había integrado bajo un interés específico y demás. Entonces un poco eso, ¿no? Pero entonces cuando AMLO llega allá en 2018, pues ya tenía dos campañas electorales, la cual había sido víctima, ¿no? Había denunciado muchísimos complots que se habían hecho contra él, ¿no? La Casa Dominante estaba en contra de él, lo estaban financiando por esas campañas terribles, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces una persona que va a aparecer como un personaje fuera del sistema y al mismo tiempo un personaje perseguido, ¿no? Proscrito, que evidentemente aprovecha para plantear su propia opción, ¿no? Entonces es una cosa. Entonces es un personaje así, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que hay que entender, en ningún momento realmente hay una concepción política. Desde la primera campaña hay una construcción por parte de un grupo de intelectuales, ¿no? Los López Obradoristas, ilustrados, ¿no? Que van a elaborar su plataforma, su proyecto alternativo de nación, y lo van a hacer para el 12 y lo van a guardar en el bote del escritorio ya para el 18, ¿no? O sea, que era ese trabajo una mezcla de neoliberalismo con desarrollismo. O sea, las viejas concepciones desarrollistas que además se alababa muchísimo, ya ven que después hablaba de la época de López Mateos y de desarrollo estabilizador, todo tipo de cosas, junto con todas las políticas neoliberales fundamentales que él estructuraba dentro de eso. O sea, siempre fue una visión ambigua, pero que él mismo no le dio ninguna importancia, que toda su campaña, la última, estuvo centrada en el problema de la corrupción. O sea, hizo la corrupción la causa de todos los males, ¿no? De la explotación, de la riqueza, de la pobreza, de todo, ¿no? Y entonces lo que va a hacer es justamente despolitizar completamente su proyecto y su campaña, ¿no? Y va a tratar sobre la base de algunos momentos, de algunas situaciones sensibles, retomar algunas propuestas que lo puedan también canalizar ciertas gentes, ciertos sectores sociales que nunca habían estado con él. Por ejemplo, en un principio sí plantea el regreso del ejército hacia los cuarteles, sí plantea que no se puede militarizar la policía, así decía, ¿no? Sino que había que fortalecer la policía civil y todo tipo de cosas. Entonces iba a promover regresar a las calles a esa gente después de terrible trauma que todo el mundo había vivido sobre la base de la guerra contra el narcotráfico de Calderón y que se reprodujo también después con Peña Nieto. Entonces un poco eso, ¿no? Entonces una cuestión fundamental que creo que es lo que implica la última palabra que dije, ¿no? Es que él va a partir sobre todo del 12, pero
que va a hablar de la República Amorosa, pero sobre todo ya en 18, a una introducción y un abuso, una manipulación de la religión, abiertamente, ¿no? Obviamente él está más ligado con un sector determinado, ¿no? Los evangélicos, pero nunca va a decir eso, sino que va a tratar de hablar de cristianismo, etcétera, etcétera, pero abiertamente va a ser el principal promotor de la ruptura del Estado laico, cuando él se declaraba juanista, ¿no? Como uno de sus personajes centrales, en esa visión de la historia que tiene, que se acuerde de los libros de texto gratuito de la época, ¿no? De cuando era joven, ¿no? El problema fundamental es de que esto va a implicar alianzas bastante perversas que van a ligar a López Obrador con la extrema derecha, ¿no? O sea, si uno hace el recuento, pues no hay Brasil, ¿no? No hay Brasil, no hay una clientela electoral evangelista masiva, ¿no? Como sí lo hubo allá con Bolsonaro, ¿no? Pero va a ser una situación que más bien López Obrador va a favorecer esa alianza, que va a utilizar para acercarse a las clases poseedoras, a algunos sectores empresariales y a sectores más ligados, más conservadores, de verdad, ¿no? Porque él ya consideraba que a la raza vil ya la tenía, ¿no? Esa era la forma de resolver las cuestiones, ¿no? Y entonces lo que vamos a ver es cuando incluso hay gente dentro de su Morena que se opone a esa alianza, lo que va a pasar es que va a decir, no, es que hay una coincidencia ideológica absoluta. O sea, él coincide ideológicamente con todo lo que significan las diferentes expresiones que ya están manifestándose a todos los niveles de ese partido. Entonces, va a ser un regalo impresionante y que gracias a López Obrador, esa corriente que no logra sacar ni siquiera los votos necesarios para tener el registro en 2 meses, lo que va a pasar es que sí les va a dar una plataforma en la cual van a poder ligarlo a otros sectores y sobre todo van a sesgar más todavía su perfil político, ¿no? Bueno, y ya no hablemos de la Luz del Mundo, ¿no? Que es una organización criminal directamente, ¿no? Y que, bueno, ahora tenemos ya jueces también de la Luz del Mundo, ¿no? Y tenemos diputados y tenemos senadores de la Luz del Mundo, cuando es una organización que su jefe máximo está acusado de tráfico de mujeres y de niños, ¿no? Nada, una buena cantidad de años, ¿no? Bueno, el caso de que todo el proyecto de López Obrador, toda su campaña, va a ser una campaña realmente dirigida a los empresarios. O sea, ya no es la mafia del poder con la cual está peleado, ya no es la oligarquía con la cual está peleado, sino va a echar puentes, ¿no? A través del robo, ¿no? Su funcionario, su empresario favorito. Y esto va a ser algo que evidentemente va a preparar un poco el cambio, ¿no? O sea, yo estoy seguro que si hubiera sido Cárdenas el candidato presidencial, pues hubieran hecho otro fraude, no hay ningún problema, ¿no? Aquí hay evidentemente un pacto, un acuerdo, ¿no? Y tal es así que la primera expresión de López Obrador cuando gana, ¿no? Sus discursos del Hilton y sus discursos del Zócalo, lo que va a hacer darles seguridades a los empresarios, en especial a los banqueros, a los Estados Unidos, y garantizar que van a aplicar todas las cuestiones que implican la macroeconomía, el capitalismo extremo, que ahora dicen que es neoliberal, ¿no? Pero es realmente un capitalismo extremista, ¿no? Fundamentalista, ¿no? Que sin resquicio permite otra cosa, sino un proceso de acumulación y enriquecimiento para los grandes capitales, ¿no? Y eso va a ser, ¿no? Y entonces, justamente, ahí yo hago dos conclusiones. Uno, como su partido, que logra un éxito enorme, en realidad lo logra sobre la base de una maquinaria que ya es semiestatal, porque está ligado con varios gobiernos, por ejemplo, del DF, y otros gobiernos de provincia y demás, ¿no? Y que después se va
vuelve completamente estatal ya cuando gana, ¿no? Y al mismo tiempo una desideologización, ¿no? Va a ser un proyecto, desde mi punto de vista, que muchos de los barnices que se llaman de izquierda van a desaparecer, ¿no? Obviamente, los pobres, pues en la campaña casi no hablo mucho de primero los pobres, ¿no? Eran primero los banqueros, eran primero otro tipo de opciones que van a ir cambiando, ¿no? Se puede ver, ¿no? Y en ese sentido es un perfil que van a dejar, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos preguntaban y que veíamos también en el debate que ahora se planteó, ¿cómo se llama? AMLO y también cuando comenzó su gobierno, Claudia Sheinbaum, es de que por fin se iba a separar la política de la economía, ¿no? ¿Por qué? Porque ya iban a romper con esta oligarquía. Yo creo que como nunca esa vinculación se ha establecido, ¿no? Y tan establecido que justamente va a ser tan burdo que, por ejemplo, López Obrador va a crear su consejo empresarial, ¿no? Asesor empresarial, donde van a estar los grandes magnates, ¿no? Desde Salinas Pliego, con el cual está ahora peleado, o Carlos Slim, etc., ¿no? O sea, y que sí va a tener una relación permanente con ellos, que no sabe uno realmente cuáles son los pactos que realizan y que siempre ofrecen miles de proyectos productivos o de inversiones de capital, pero sí está claro que están planteando una vinculación clara entre una cosa y otra. Y bueno, entonces esto es una cosa para mí fundamental, ¿no? Entonces, hay una desideologización de la propuesta de Morena, ¿no? Y hay una derechización, de hecho, ¿no? Si quieren hacerse discusiones de derecha, en la medida que planteen todas las posiciones que está planteando usted, en el debate de los diferentes países que están buscando consolidar o darle una salida a un neoliberalismo que también está sufriendo una situación de problemas, de crisis en algunos aspectos y demás, ¿no? Y la otra cosa que yo veo es cómo el partido, pues sí tiene una capacidad de movilización, pero mi conclusión, y eso lo desarrollo ampliamente en varios textos y sobre todo aquí, el Morena no es un partido, es un partido personal, ¿no? Y es un partido personal que dirige a AMLO, que crea AMLO y que subordina a todos los demás y que va integrando cada vez más personajes de todas las corrientes, ¿no? Y que lo que va a hacer es que en realidad no va a construir jamás una dirección colectiva. Todos los dirigentes que salieron a dirigir a Morena después de que él sale de la dirección, no es gente que tuviera un prestigio propio, capacidad de lucha, o prestigio intelectual, o creación, no sé qué, administrativa. O sea, no tienen una trayectoria política, ni siquiera una trayectoria profesional. Y que simplemente llegan ahí porque lo decide, ya sabes quién, ¿no? Y en ese sentido, el problema fundamental es que no logran consolidar ninguna dirección. No es un partido sin dirección. Es un partido que solamente tiene un nombre y que no puede haber debate, no puede haber debates ideológicos, programáticas de todo tipo. Hay acomodo y repartos de poder, y dinero y todo tipo de cosas. Bueno, y sobre todo de candidaturas, cargos y todo lo que ahora saber, ¿no? Y entonces esto es un tipo de partido. Entonces todavía hay mucha gente que dice de izquierda o progresista que piensa que Morena sí le falta para ser partido, pero que es un movimiento social. O sea, y mi conclusión es que jamás hablo creó un movimiento social. Él estaba creando básicamente una corriente política que después la estructuró, ¿no? Pero va a ser una corriente política de gente que va a integrar, ¿no? Justamente sobre la base de las relaciones que le van a permitir rentabilizar las políticas a cada quien, o sea, las carreras políticas, los aparatos, etcétera, ¿no? Yo puedo enumerar una cantidad de dirigentes que hay. ¿Quiénes son los que militan en el Morena? O sea, no son militantes voluntarios, ¿no?
no son militantes que paguen su cuota cada mes, no, militantes que hagan el trabajo de publicidad o el trabajo de cooptación. Todos hacen el trabajo en función de las campañas y en función a las diversas funciones que van a realizar ligadas con el Estado, ¿no? Y va a ser eso. Y va a ser con una novedad que es totalmente violadora y yo creo que ilegal, ¿no? Que van a funcionar en la campaña, que va a ser una cantidad inmensa, más de 20.000, 24.000, 25.000 servidores de la nación. O sea, que van a servir básicamente lo mismo para organizar el partido que para organizar acciones necesarias del gobierno, por ejemplo, el registro de los que van a ser beneficiarios de programas sociales, ¿no? Y que es totalmente financiado por el propio gobierno. Es una cosa completamente ilegal, ¿no? La elección de los jueces y magistrados y demás, ellos se movieron para repartir y para convencer y para movilizar a los diferentes beneficiarios en la lista que ellos hicieron desde el principio, ¿no? Entonces, esto es un proceso en el cual vemos algo que planteó Luis Javier Garrido antes de que se metiera también a trabajar con AMLO y antes de que se muriera, que decía que el PRI era un partido sin militantes, ¿no? Bueno, ahí decían que era el sector obrero, el sector campesino, la burocracia, etc. Entonces yo lo que digo, este mismo partido, Morena, es un partido sin militantes. No hay comités de base. Puede que sí haya algunos de gente que realmente sí militan, eso sí hay, ¿no? Pero en general, no. En general son los candidatos, son sus ayudantes los candidatos, son los empleados de ellos. O sea, yo digo, la nómina de su partido, esa es la estructura del partido, ¿no? O sea, todos son asalariados, ¿no? Entonces, esto es una segunda conclusión. Entonces, hay un partido que no es un partido y que no es movimiento, pero que sí es un aparato de Estado que se está convirtiendo en una maquinaria de movilización, que después veremos cómo es esa movilización, cómo se da, ¿no? Y, bueno, un poco lo que más importa es qué va a pasar con ese gobierno que se crea. Era un gobierno distinto, era un gobierno no oligárquico, era un gobierno que separaba la economía de la política, era un gobierno del pueblo. Y los 30 millones de votos que sacó AMLO, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo digo, los 30 millones de votos que recibe Andrés Manuel López Obrador los va a considerar como un aval personal, el triunfo al fin de su persistente honestidad valiente y no como expresión de un voto de rechazo de una población harta de un régimen en descomposición, un clima de violencia envolvente, partidos y funcionarios señalados por la corrupción, el abuso y la arbitrariedad. Un anhelo de cambio, de transformación, que sin embargo solamente él piensa que puede encarnar, ¿no? La legitimidad democrática que en efecto recibe las urnas, a su parecer, valida de antemano sus propuestas, posiciones o deslices, cualquiera que sean, se hayan mencionado o no durante la campaña electoral. Sus promesas electorales podrán así trocarlas, modificarlas o simplemente ignorarlas. Nadie le pedirá cuentas y lo que vale es la confianza, el cheque en blanco que el pueblo bueno le da, ¿no? Entonces, eso es una situación que va a provocar un problema en la cual uno sí tiene una legitimidad democrática porque ganó la elección. Dos, eso lo toman como la carta en blanco, ¿no? Que puede hacer lo que quiera, puede cambiar lo que quiera. Y por eso Morelos simplemente ya no apoyó el rechazo de la hidroeléctrica que había prometido apoyar, ¿no? O también, ¿no? Ya no le sacó al ejército de las calles, sino que va a ser un pacto realmente bastante vergonzoso con el poder militar, con el ejército, ¿no? O sea, puede cambiar como quieren sin ninguna consecuencia. Y con Claudia va a ser peor todavía, porque ella va a sentir que ella encarna al pueblo. ¿Y el pueblo qué es? El pueblo no es el pueblo. El pueblo no es la sociedad.
El pueblo son el pueblo bueno, o sea, los que votan por ellos, o ni siquiera los que votan, son los que lo apoyan. Y la gente que no está ahí, ya sea de arriba o de abajo, pues son enemigos, son conservadores todos, son gente con la cual no puede haber ningún tipo de negociación ni diálogo, porque eso es lo que ha estado pasando. Entonces, eso es lo que va a crear. Entonces va a ser un gobierno que va a recuperar la vieja tradición personalista de los presidentes priistas. Yo, por ejemplo, en el trabajo, buscando de recuperar cómo se fue dando todo el proyecto y ver que realmente el problema fue incluso desde la revolución, porque un poco debatiendo de eso, pues no hubo una revolución mexicana, es un gran mito. Hubieron por lo menos 3 revoluciones y una guerra civil. La primera, la maderista, fue derrotada por el pacto que hizo por Porfirio Díaz y porque cometió muchos errores, ¿no? Y permitió que hubiera un golpe de Estado contrarrevolucionario, ¿no? La segunda fue la de Venustiano Carranza, que pudo crear alianzas con la Revolución Popular y Campesina de Villa y Zapata, ¿no? Pero después se convirtió en una guerra civil sangrienta y solamente lo que salió no fue el Estado de todos que crearon esta constitución maravillosa, que es un gran mito también, ¿no? Sino que fue una constitución creada en una asamblea constituyente totalmente facciosa, en la cual las demandas populares, obreras y muchas cosas, pues eran una constitución para vencer no solamente militarmente a los campesinos y a los plebeyos de Villa, sino básicamente darle matazón sobre la base también de la derrota política, ¿no? La ley del semillero, o sea, un montón de cosas. Entonces, para mí, el Estado que surge en los 20 con Obregón y toda la bola que va a salir después, pues es un Estado que no surge de la Revolución Mexicana, del mito de la Revolución Mexicana, surge de la fracción dominante. Y fue una salida contrarrevolucionaria, ¿no? Pero seguimos durante 50 años hablando del Estado de la Revolución, y toda la izquierda y todas las corrientes totalmente embelesadas con eso, no pueden hacer nada porque era el Estado de la Revolución. Y no era el Estado de la Revolución, era el Estado que ganó ahí y que creó un Estado capitalista sobre la base de una economía totalmente desigual, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, estos son otros pleitos históricos que yo aquí lo retomo para ver que justamente lo que está haciendo es lo que dice Jesús. O sea, no es nostálgico, ¿no?, de ese tipo de situaciones, ¿no?, sino que más bien hay que ubicarlo en dónde va a comenzar a tejer, a construir su proyecto que quiere alternativo, pero que no va a ser realmente alternativo, ¿no? Entonces, lo que realmente improvisa, porque el gobierno de AMLO va a ser un gobierno que no tiene una visión estructurada, una estrategia, sino que va a improvisar en muchas cuestiones. Lo primero que hace, por ejemplo, desde el punto de vista político, de la división de poderes y de el aparato de Estado, las instituciones, cuando lo nombran, cuando le entregan el papel de presidente electo, es de que él va a respetar la división de poderes, no va a imponerse ante nadie, ¿no? Y que va a crear un Estado de Derecho claramente establecido, porque es lo que votaron los 30 millones de ciudadanos del país, ¿no? Y bueno, eso lo plantea como el 8 de agosto, pero desde el primer día que entra, bueno, más bien desde antes de que entre el poder, todo eso lo va a ir echando abajo, ¿no? Va a ser una situación totalmente diferente la que va a imponer. Entonces, ¿qué es lo que va realmente a hacer? Lo que va a hacer es retomar, sobre la base de una serie de elementos que van a operar como una función ideológica decisiva, como es la austeridad, como es la lucha contra la corrupción, ¿no? La actividad republicana, va a reactualizar la visión más clásica
del capitalismo extremo neoliberal, que es el Estado mínimo, ¿no? Un Estado que no es cierto que no intervenga en nada o que no regule en nada. Es un Estado cuya función fundamental es, por un lado, mantener las condiciones necesarias para favorecer la acumulación, la rentabilidad del capital, y por otro lado, crear las condiciones que eran además sugerencias del Banco Mundial, sociales, para que no haya un estallido de la base de la sociedad. O sea, realmente todos los programas que no son sociales sino asistenciales tienen esa función: mantener la acumulación, mantener el orden, ¿no? Es una cosa que va a plantear. Entonces, eso es lo primero que está haciendo un Estado que además va a ser como el Estado que creó después de la Revolución. ¿Qué es lo que decían todos los autores? Es un Estado fuerte, muy poderoso, pero resulta que es un Estado con todas las instituciones del Estado frágil. ¿Por qué? Porque lo que creó la Constitución desde el 57, ¿no?, era que una república de 3 poderes, ¿no?, y una federación copiada de Estados Unidos, ¿no?, de estados soberanos, etc. Todo eso fue un mito, nunca se creó eso. Todavía solo fue el primero en decirlos en 64, en la democracia en México. ¿Cuál era la realidad? Que no tenía nada que ver con la realidad de México, no tenía nada que ver con la decisión teórica que estaba planteada, por ejemplo, en la Constitución, y que había sido retomado de la República Francesa, la Revolución y de la Revolución Norteamericana, ¿no? Todo eso, ¿no? Entonces, ese es un problema fundamental que se plantea, ¿no? Estamos regresando otra vez a una república imaginaria y a una federación ficticia, ¿no? Y la austeridad fue justamente es la demanda más ocurrida del capitalismo, ¿no? Ustedes recuerdan, López Portillo planteó justamente la austeridad como una cuestión básica que dio todo su gobierno, a pesar del boom petrolero, ¿no? Y significaba topes salariales, ¿no? De la Madrid también retomó la austeridad, aunque lo convivió con la lucha por la moralidad, la moralización de la sociedad, ¿no? O sea, siempre se buscaba eso. ¿Por qué? Porque era un gobierno patrimonialista en la cual todo el mundo pensaba, todos los funcionarios pensaban de que el presupuesto del Estado les pertenecía. Lo público era para ellos, era privado, lo privatizaban y por eso se enriquecían, ¿no? Bueno, el Estado, en ese sentido, que va forjando López Obrador, pues no tiene nada que ver con una tradición democrática o con un Estado que va a tener más representatividad de la sociedad, nada de eso, ¿no? Se pasa un aparato de Estado que tiene la concentración del poder del presidente y que por eso va a llevar a todo este debate que se hizo, en la cual todas las estructuras de poder o de Estado que se habían creado para controlar o para acotar al poder ejecutivo desaforado, ¿no?, las va a desaparecer, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que sea algo que controla al presidente no lo considera una cosa. O sea, hay una centralización del poder, él tiene todo el poder, ¿no? Y eso lo va a tener, ¿no? Lo va a tener, y lo va a tener no en el momento, bueno, básicamente ya con el nuevo gobierno, ¿no? Porque la mayor parte de las medidas se van a hacer al final de su gestión, ya cuando entra una Cámara de otro Congreso de la Unión, ¿no? Bueno, la corrupción como coartada, ¿no? La corrupción que en el fondo no funciona. Yo lo que veo, por ejemplo, del gobierno, es tal la situación de la pretendida austeridad que el gobierno no gobierna. Hay una pérdida de capacidad de acción del aparato estatal.
todo lo que sería la política social efectiva, que son la educación, la vivienda, la salud, ¿no? La estructuración de las infraestructuras que realmente sirven a la sociedad, todo ese tipo de cosas. Los presupuestos van bajando año tras año, ¿no? Y lo único que sube es, por un lado, lo vinculado con sus programas sociales, ¿no? Porque sí, digamos que sí hay una diferencia entre los programas sociales que proponía la ONU y el Banco Mundial y los programas que él desarrolla, porque un poco lo que proponía son programas sociales localizados, ¿no? Enfocados en determinados sectores sociales, los más pobres o los más posiblemente explosivos, ¿no? Y aquí un poco algunos programas se van a ser programas universales, ¿no? La pensión de adultos mayores, otras cosas, ¿no? Pero de todas maneras son programas pues, que son asistenciales y dan dinero, ¿no? El problema es justo entonces que lo que estamos viendo ahí evidentemente es una situación de que el aspecto político, o sea, la dominación, el establecimiento de una forma de dominación básicamente clientelar ante el fin del corporativismo, es lo que va a priorizar muchas de las acciones decisivas de ambos, ¿no? La otra cosa, bueno, la corrupción va a ser un elemento ideológico, ¿no? Realmente se puede revisar al fiscal, lo que hace el nuevo fiscal autónomo y lo que hace la UIF, o sea, el organismo financiero que revisa las finanzas de los organismos, ya sea estatales o privados y todo eso. Realmente no hay un funcionamiento efectivo de la corrupción, de la lucha contra la corrupción, y lo que había montado por presión social Peña Nieto se desmonta, ¿no? Y entonces simplemente es la visión de la cual él como el presidente va a barrer la corrupción desde arriba, o él es honesto y entonces lo van a ver como honesto y va a ser el ejemplo para que toda la sociedad, todo el gobierno sea también honesto, ¿no? El caso es de que, bueno, eso se podría discutir, pero la conclusión es que realmente no hay ninguna estrategia clara o una política clara contra la corrupción. Y bueno, ya hay los ejemplos, ¿no? Se Galvez, que simplemente la corrupción de sus amigos no se ve, ¿no? O la última descubrimiento ya con esta, ¿cómo se llama? Claudia, de Huachicol Fiscal, donde son una cantidad, es el robo del siglo, ¿no? Y que debe ser que en el balance el gobierno de AMLO sea el más corrupto de toda la historia. ¿Por qué? Porque no es que sea algo incorrupto como tal, es el gobierno, nosotros no sabemos, ¿no? Es el gobierno, personajes del gobierno y casualmente marineros, militares, empresarios, funcionarios, etcétera, los que van a construir una red, ¿no? AMLO va a seguir viendo la corrupción como el funcionario que roba, ¿no? Es robo individual, no lo va a ver como estas redes que se crean entre funcionarios, empresarios y el narco, ¿no? Y por eso es que va a seguir funcionando de manera fundamental. Entonces, para decirlo muy rápido, lo de la dominación de clase, o sea, la novedad es de que el aparato corporativo fracasó, se acabó por las vías políticas neoliberales, aunque siguen existiendo y ahora andan vendiendo su apoyo a Morena y todo eso, como tal, como funcionaba en sus tiempos de gloria, ya no existe. Lo que queda es el clientelismo. De hecho, Salinas también se dio cuenta de eso y por eso es que aprovechó Solidaridad para crear comités, miles de comités de base, entre comillas, ¿no? Para distribuirse el dinero y a través de eso crear una base territorial en su propio partido. Quería crear otro partido que no pudo crear, ¿no? Iba a crear Colosio. Entonces, lo que va a haber aquí la novedad es de que el clientelismo no va a ser a través de eso que hablaba González Casanova, de una vasta red de intermediarios a todos los niveles de la sociedad, ya sea organizada o desorganizada, ¿no? Lo que va a ser a través
de una centralización del clientelismo, de manera que el presidente aparece como directamente vinculado con el conjunto de los beneficiarios de los programas sociales. Era la beca de López Obrador, era Sembrando Vías que López Obrador entregaba a los beneficiarios, ¿no? Y es algo que van a lograr sobre la base de la propaganda, las mañaneras, que son un abuso de poder impresionante, ¿no? Y eso va a organizarse sobre la base de los 20,000 servidores de la nación, en la cual el mismo AMLO está mostrando que no tiene confianza en sus diferentes funcionarios, ni en gobernadores, ni en presidentes municipales, ni en operadores políticos, ni nada, sino en la gente que él paga y que él escoge, y que son la gente que sirve directamente sin ninguna rendición de cuentas de nada, y que en todo ese sentido son los que están tejiendo esa red clientelar que se va a completar ¿con qué? Con la militarización, se va a completar con la Guardia Nacional. Ahí también veo como la militarización no viene solamente del loco de Calderón, viene un poco desde antes, pero sobre todo Cedillo es el que va a impulsar a través del intento de transformar primero a la Policía Federal Preventiva y también sobre la base del ejército. Y no va a ser por el crimen organizado, va a ser por la culpa de los compañeros que hicieron una revuelta, y que va a ser una militarización dirigida directamente a acciones contra insurgentes, y que va a ser dirigida a parar la posibilidad de revuelta de la sociedad, ¿no? O sea, no es el narcotráfico, del cual pues no sabe uno dónde están las fronteras entre funcionarios, y etcétera, etcétera. Entonces, esa militarización la va a imponer AMLO de manera completamente ilegal, ¿no? Completamente inconstitucional, violando todo, y evidentemente sobre la base de una propaganda que, como decía en algunos textos Gilberto López y Rivas, también integraba dentro del proyecto el militarismo, que es toda una visión ideológica sobre las relaciones que tiene el ejército con la sociedad, que tiene el ejército con el poder, ¿no? La obediencia, la lealtad, la disciplina, que AMLO siempre ponía por arriba, ¿no? Entonces es una cuestión básica, ¿no? Entonces lo que AMLO quería es un gobierno que sea así. Lo que AMLO quiere es un pueblo bueno que sea así, que no ande rebelándose, que no ande de disidente, ¿no? Porque los disidentes pues los marcan, ¿no? Estás a mí, se atreve a decirle cosas a AMLO, y AMLO le dice un izquierdista conservador y mañana lo matan, ¿no? Bueno, hay muchas formas, ¿no? Entonces, en ese sentido, va a preparar también todo un aparato, ¿no? Que en un principio, yo no creo que hayan decidido desde el principio distribuir tantas tareas al ejército, sino que simplemente integrarlo para que fuera para que transformara la seguridad pública en seguridad nacional, en seguridad internacional, en seguridad interior, ¿no? Y esto va a ser un problema fundamental, porque esto va a transformar radicalmente al ejército. O sea, para mí, el balance de la transformación de AMLO es de que lo único que hizo fue comenzar a arrasar el territorio, ¿no? Con todas las instituciones que se plantean un poco como Milei y como Trump, ¿no? Y no como Lula y Evo Morales, ¿no? Y poner algunos pilares, a lo mejor como los que puso ya para el Tren Maya, ¿no? Que afectan más que benefician de su proyecto. Lo que sí transformó fue el ejército, y transformó justamente un aparato de poder que está apoyado fundamentalmente en una concepción totalmente intolerante que le llaman democracia, ¿no? Y la cual la mayoría lo que cuente, lo demás no es nada, ¿no? Debe desaparecer, no tiene derecho a existir. Y que evidentemente implica un proceso de centralización del Estado, en la cual el Estado ya no se ve como una división de poderes que nunca había existido en México, que apenas comenzó a existir, y que lo que va a provocar va a ser
un régimen que, para llamar a la ciencia política, se denomina despótico, ¿no? Porque todos los tres poderes que supuestamente existían se concentran en uno. Y es un régimen despótico, y yo le pondría un apellido. Es una democracia, cuando mucho, pues hay elementos democráticos, oligárquica, ¿no? Es la democracia de ellos, la democracia, como decía Revueltas, puramente aritmética, ¿no? No implica una democratización de la sociedad, no implica una participación, un control del territorio ni de los poderes por parte de la sociedad. La sociedad es llamada a no hacer nada, quedarse calladita y que no joda, ¿no? Eso, entonces eso es lo que está un poco planteando, ¿no? Y es una dominación que busca esa transformación institucional y ese poder absoluto, ¿no? Y bueno, entonces la ventaja es de que no la ventaja, sino la explicación es de que no solamente no hubo una separación del Estado y del jefe de Estado, del aparato que represente, porque en México el presidente encarna al Estado, ¿no? Ahora dice que encarna también al pueblo, ¿no? Pero encarna al Estado, y ese Estado lo que está haciendo es una nueva coalición oligárquica, ¿no? Con la mafia del poder que había atacado durante varios años. Y esa mafia del poder está feliz de la vida porque como nunca ha sacado más ganancias, que nadie se acuerda de ellos, pero sí se acuerda que aumentó el salario mínimo, que era un acuerdo impuesto por el TEMEC, por el Tratado de Libre Comercio, ¿no? La continuación, y no ven las ganancias enormes que ha estado sacando, ¿no? Entonces, este es un problema. Entonces, ahí está esta nueva coalición que es la que está. O sea, AMLO es el jefe de la coalición oligárquica, como ahora Claudia es la jefa de la coalición oligárquica, y por algo Ejín tiene derecho a picaporte de los dos gobiernos, ¿no? Y frente a los dos gobiernos que entran y salen con los empresarios a darse todas las negociaciones y demás, pues ahí tenemos las vallas para que no entre ninguna chusma, ¿no? Para que no vengan ahí a molestar y a pedir con sus palitas, ¿no? Que vayan a buscar a los desaparecidos, ¿no? Entonces ese es el problema real de una sociedad que se fragmenta otra vez, ¿no? En la cual solamente se dan cuenta los que cuentan como su pueblo, ¿no? Bueno, ya sé que me he dispersado mucho, no vuelvo a venir sin escribirlo todo, ¿no? Y bueno, dos cosas nada más. Uno, la legalidad. Yo siempre digo que en México nunca existió un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un Estado en el cual la Constitución expresa claramente las atribuciones sustantivas, como se dice, las atribuciones que tienen cada uno de los poderes y las libertades, los derechos humanos que tenemos todos los ciudadanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso se pone en práctica de manera estricta. Siempre fuimos ciudadanos, nunca fuimos ciudadanos, ¿no? En México los ciudadanos no se creó, era lo colectivo lo que funcionaba, pero lo colectivo corporativizado. Cuando viene esta famosa transición política, que nunca es democrática, pero sí tiene elementos democráticos, lo que se crea es una posibilidad de ay, se me fue, ¿ya ven? ¿No? Bueno, híjole, la edad, ¿no? Bueno, apenas llega con ese bueno, o sea, que siempre ha habido una legalidad, o sea, que nunca hubo una legalidad, ¿no? O sea, los famosos tres poderes, o sea, el esquema, como decía González Casanova, que se crea de la República y la Federación, nunca funciona como está plasmada la Constitución, pero sí opera en cierta forma parcialmente, porque se eligen los congresos, se elige el presidente, se elige todo, existe un poder judicial, etc. El poder judicial siempre pues es el apestado, ¿no? Simplemente hace lo que le dicen que haga, como en 68, ¿no? A ver, tú pones cosas y me condenas a esta hora, ¿no? Y hay un proceso de estructuración de un poder judicial
que integra diferentes instancias de diferente tipo, que es el que va a funcionar como una legalidad a modo, ¿no? Que hay elementos legales y hay una legalidad que cambia todo el tiempo, ¿no? Pero no hay una legalidad estricta en la cual realmente se puede refugiar. Ya nos contó Bárbara cómo están cambiando las cosas, ¿no? Hay unos textos que nos explican todo, cuando está enviado López Obrador, y la verdad es una cosa impresionante, porque yo lo que decía, con el régimen del PRI y con el PAN hay una simulación jurídica, ¿no? Y hay una simulación de respeto de la ley. No hay un Estado de Derecho porque la figura de Estado de Derecho en México jamás se tomó en cuenta, como tampoco los derechos humanos, sino a mediados de los 80, apenas, ¿no? Y eso por presiones de la mundialización del capital y de un montón de derechos que se van a ir imponiendo a las diferentes sociedades represivas, ¿no? Y entonces lo que va a pasar con López Obrador es que esa simulación desaparece. Y hay una violación flagrante de todo. Entonces hay un debate que un poco introduce cuando habla de la Constitución Bárbara, y que un autor sobre todo introdujo en la época de Salinas, criticando a Salinas de manera fundamental de todas las reformas que había hecho en ese momento, y es que realmente la Constitución es un mito, ¿no? Porque ustedes pueden ver la Constitución, la pueden leer, y sí ha avanzado un montón de derechos, ¿no? Pero todavía faltan muchos derechos que no tenemos ahí. El problema es que esos derechos casi nunca se cumplen, o que son derechos bajo cuenta y riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque los ejercemos y nos dan toda, ¿no? Entonces el problema fundamental es que justamente hay el mito de una reforma constitucional, que todas las reformas constitucionales presentan los presidentes que no tienen la atribución para hacerlo, y que con esa reforma constitucional se soluciona el problema. Vean los salarios que tenemos todos, ¿no? Y vean lo que dice la Constitución de los salarios que debemos tener, ¿no? Vean los derechos que tenemos ahí. Había un autor muy conocido sobre la cuestión del narcotráfico, Buscaglia, y dice, son 58 derechos humanos reconocidos por la ONU hasta ahora. De esos 58 derechos humanos, 48 son violados sistemáticamente en México, ¿no? Bueno, ¿qué es eso, no? Entonces, hay esa situación. Cuando AMLO se pelea con la Suprema Corte de Justicia, fue porque la Suprema Corte de Justicia estaba haciendo lo que tiene que hacer, lo que en la reforma que puso Cedillo le puso que era una tribunal constitucional. Entonces, o sea, no hacen eso, ¿no? ¿Por qué? Porque la Constitución dice que el ejército solamente puede, en tiempos de paz, realizar las funciones que tienen que ver con los cuarteles, ¿no? Con su formación, con todas las cosas. Entonces, de repente, los nombran los constructores del Tren Maya, o crean la Guardia Nacional cuando se supone que iba a crearse un cuerpo policíaco civil. Entonces, los ministros, que no eran revolucionarios, ni de izquierda, ni progresistas algunos, etc., van a decir, es que aquí se está violando esto, ¿no? Y hay mecanismos jurídicos que se utilizan en la controversia constitucional, todo tipo de cosas. Entonces, rechazan la reforma de AMLO, y entonces él la arma contra la Suprema Corte oligárquica, que busca sus privilegios, que está en contra de la cosa de transformación, todo tipo de cosas. Y lo que va a pasar es, entonces hay una politización de esa relación, y hay al mismo tiempo un desacato, porque no van a aceptar eso. ¿Qué es lo que venían los compañeros del CNI? Logran varios amparos, ¿no?, contra el Tren Maya, y piden que se pare, creo que el tramo 5, el pueblo decide, y algo le dice, pues no, eso no vale, y no paran nada. El pueblo puede ir a la Suprema Corte de Justicia y decirle, oye, no pudieron, bueno, sí puede, ¿no? Y puede incluso
sancionar al funcionario que no aprueba eso, pero no tiene poder, porque no tiene ninguna capacidad de respuesta, porque el gobierno tiene la obligación de darle al Poder Judicial los instrumentos para que ese amparo se pusiera en práctica, pero el gobierno no quiere hacer eso, el gobierno quiere sacarlo de tal. Entonces, eso lo hizo AMLO y después ya lo hizo todo el Senado, y después ya lo hizo todos los gobiernos, después ya, o sea, el Poder Judicial lo modificaron totalmente. Entonces, esto es una cosa interesante, ¿no? O sea, no hay una ley, ¿no?, que pueda contener a este proceso, porque le vale, ¿no?, la ley. A pesar de que después se empiezan a cambiar las leyes, y como ya nos dijeron cuántas leyes yo lo que tengo aquí es de que la Constitución, que tiene 136 artículos, creo que ya no quedan ni 15 los que eran originales, ¿no? Pero el problema no es eso, tiene que cambiar la Constitución de acuerdo a las condiciones que va cambiando el país. Pero el problema es cuando los elementos que son fundadores de una Constitución, por ejemplo, el derecho de rebelión, por ejemplo, el tipo de gobierno, cuando empieza a funcionar como tal, pues debe de respetarse, ¿no? O ir a un Congreso Constituyente para que se reforme. Pues aquí no. Yo mi conclusión es que sí hace falta lo que dice, pero que además se planteó el zapatismo al principio, ¿no? Hace falta una nueva constitución que no sea creada por una clase política envilecida, ¿no?, sino una ciudadanía que realmente pudiera tener la posibilidad de crear, no como que lanza un Congreso Constituyente faccioso, ¿no?, sino realmente representativo de la pluralidad del país, ¿no? Bueno, ya eso. Bueno, hay muchas cosas. Yo lo que creo que hay una oligarquización facciosa del Estado. La reforma política que están preparando va a llevar esto al extremo todavía más, ¿no? Y obviamente no es raro, porque todas las reformas políticas en México han sido hechas por arriba. Nunca ha habido una reforma de la sociedad, ¿no? Cuando le entramos a lo de Marichuy, era porque estaban las candidaturas independientes y las inventaron como una forma de legitimar un proceso que ya estaba legitimado, que ya no estaban yendo a las urnas a votar, porque ¿quién creía en los partidos políticos? Pero claro, hicieron la trampa de poner unos requisitos que no iba a cumplir nadie, más que los que violaron las disposiciones y se aparecieron como candidatos. Porque hace falta otro tipo de reforma, ¿no? Porque yo sí creo que aparte del México que debe de construir su autonomía a todos los niveles y sus formas de gobierno y sus formas de producción, de autogestión, etcétera, etcétera, digo, es un país que podríamos, sobre la base de una sociedad bien organizada y movilizada, controlar el poder. ¿Qué importa que sea el PAN, del PRI o lo que sea un tipo déspota, que sea un tipo como eso, si hay una sociedad que puede imponer controles al gobierno, poner controles a la Guardia Nacional, poner controles al Ejército, donde no hay ninguno? Eso, la sociedad debe de controlar, debe de plantear. Pues aquí crean unos comités ciudadanos de caricatura institucional que hacen pagadas, ¿no? Debe de haber formas de control, ¿no? En todos, ¿no? Y en ese sentido, sí haría falta eso también, como también, yo siempre digo, este gobierno no se va a caer solo, hay que desmontarlo en todas sus piezas, este sistema, ¿no? Pero para desmontarlo desde abajo y desde arriba. No sé, alguien inventó que los zapatistas no querían el poder, ¿no? Pero no vieron que lo que estaban haciendo era reconstruir, crear otra forma de poder, ¿no? Que venía abajo, reconstruirlo desde abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede crear otras formas de poder, ¿no? ¿Cómo las pirámides que existen y esa asamblea de pirámides que existe en el país se puede desmontar y cambiar con proyectos como lo que hemos estado viendo, como lo que estamos, que han estado ensayando los compañeros? Bueno, ya sé que me pasé, ya sé todo, ¿no? Lo único que quiero decir, se ha dicho de que la pobreza
le hacen redujo, ¿no? Que la cuestión del salario mínimo es la cosa más chingona de la tierra que hizo AMLO, ¿no? Pero hay una cosa, cuando AMLO llegó, el salario mínimo de México, en México, estaba al nivel de los dos países más atrasados del continente, Haití y Venezuela y Salvador, así, y con una diferencia enorme frente a Costa Rica, incluso Argentina y montones de países, prácticamente con todo, ¿no? Entonces lo que hizo AMLO, evidentemente, pues sí, es importante, ¿no? Pero ¿cuánto hemos perdido desde los 60, desde los 70, desde el último mes que remontó, ¿no? El problema es que, por ejemplo, aunque han estado falsificando que también la clase media se mejoró, la verdad es de que los salarios contractuales bajaron. O sea, en este periodo sí subió el salario mínimo, que son como 8 millones de gente que ocupan uno de los salarios mínimos, ¿no? Pero el salario medio se estancó o bajó, ¿no? En un país que tenemos un estancamiento económico desde hace 30 años y que todos los días dice Claudia Sheinbaum que ganamos, que vamos creciendo porque crecimos 0.1, no sé cuánto, ¿no? Entonces, sigue la política fundamental que impide que se rompa lo que González Casanova decía, la dinámica de la desigualdad. La dinámica de la desigualdad existe y lo que quiere AMLO hoy día era no desaparecer la pobreza, atenuarla, para que no joda, ¿no? Y en ese sentido seguimos teniendo un régimen económico de salarios bajos, ¿no? Aunque haya subido lo que subió. En general, comparan el salario de los obreros automotrices de México con los obreros automotrices de Estados Unidos. Verán, el desnivel sigue existiendo. Entonces seguimos haciendo eso. Y lo otro es que somos una economía en la cual el proyecto fundamental de Salinas era transformar la asimilación silenciosa que estaba haciendo la economía norteamericana y la mexicana en una asimilación abierta, de manera que pudiéramos tener beneficios mayores en una integración, una asimilación directa a la lógica y a las cadenas productivas del capital norteamericano, del país más importante del mundo, con este económico de comillas, ¿no? Y eso fue el Tratado de Libre Comercio. AMLO, toda la política de campaña económica que planteó Claudia fue decir el nearshoring, o sea, la contratación, o sea, el capital que venga de China, que venga de no sé qué, y que simplemente va a producir aquí para allá. O sea, somos un país maquilador, no tenemos ninguna política industrial. Es un desastre total el campo, porque prácticamente se favoreció el campo norteamericano, donde están todos los campesinos, grandes productores, porque no son campesinos subsidiados por Estados Unidos, y aquí a los campesinos de aquí los dejaron en nada, ¿no? Sin ningún tipo de subsidio, porque eso no se puede hacer, ¿no? Porque eso es, ¿no? Y que tenemos un desastre terrible con toda la política alimentaria, aunque dicen que no, que sí hay soberanía alimentaria y demás. Entonces somos una economía en la cual los principales proyectos, y con eso me acabo, de López Obrador muestran de que López Obrador no tiene nada que ver con el nacionalismo revolucionario. López Obrador no es Cárdenas, ¿no? Y ya sé que hay muchos opiniones sobre Cárdenas. Yo tengo una opinión un poco más matizada, ¿no? López Obrador es neocolonial. Todos sus proyectos productivos, menciono, el tren interoceánico, que es para unir, es un canal de Panamá seco, para que las grandes empresas norteamericanas del este puedan llevar sus mercancías al oriente, a China, Japón y demás, y al revés. O sea, es un canal dirigido directamente a beneficiar al capital mundial, no el capital nacional, patriotero, pulquero, que no existe, ¿no? Eso es. Todas las zonas o los polos de desarrollo que plantea, que dice, van a ser, no va a haber impuestos, ¿no?
excepción de impuestos, polos libres, ¿no? La frontera, o sea, es la visión clara del colonizado que les pone la casa, que les construye, que les aplana, que les pone el agua, que les pone la electricidad, que hace la planta industrial, la casota, para que venga el capital y se ocupe. Con Zedillo la maquiladora comenzó en toda la frontera, ¿no? Tijuana, Matamoros, toda la frontera, ¿no? Ya después, con Zedillo, las maquiladoras existen en todo el país. Se bajaron hacia Hermosillo, se bajaron hacia Guadalajara, se fueron hasta Yucatán, que no tiene nada que ver con la frontera del norte. Se volvió un país maquilador. Y es un modelo maquilador bajo salarios, no organización sindical, aunque los trabajadores se organizaron en sindicatos y han hecho huelgas y todo eso, un subsidio enorme de parte del capital y poca contribución desde el punto de vista a la economía, el crecimiento económico, porque no crece. La cosa más buena es la minería, ¿no? Somos un país que un tercero parte del país ha sido concesionado a las grandes empresas mineras, ¿no? Como el Vivo. ¿Y qué se saca ahí? Se les regala material, ¿no? El oro, esto. No hay gran contribución a los impuestos. Cuando decían, otro de los aspectos que ya con esto decía, ¿no? Es de que la cuestión de la reforma fiscal, ¿no? Dice nuestros presidentes dijeron que la reforma fiscal no hace falta porque vamos a ahorrar, vamos a quitar la corrección y ya con eso, ¿no? Pero aquí no hay privilegio para las empresas. ¿Qué mayor privilegio para las grandes capitales que la ausencia de una reforma fiscal que sea justamente progresiva? ¿Cuánto pagan impuestos los grandes empresarios? Pagamos más todos nosotros, ¿no? Proporcionalmente. Entonces, ahí está. O sea, la prioridad no son primero los pobres, es primero el capital. Es primero el capital mundializado, el capital financiero. Eso es lo que estamos haciendo. Y eso es lo que, en ese sentido, ustedes pueden sacar la conclusión. Es un gobierno de izquierda, es un gobierno progresista, es un gobierno que no deja, hasta su propia clase política, con la cual compartió el poder durante todas estas décadas, ¿no? Ya no nos escucha, ¿no? Ya no simula de una democracia, como se simuló aquí cuántas veces. Entonces, esto es. Entonces, mi conclusión es que, en efecto, no entiendo qué es eso del no Estado. No puedo preguntarle al sur, pero es un Estado que más bien es un Estado que no tiene una representación real del conjunto de la ciudadanía, del conjunto de la población, donde capaz que ni ciudadanos somos realmente. Y que es un Estado en la cual, aunque se supone que es la expresión de una comunidad ilusoria, al final de cuentas, que no puede inclinarse hacia un sector de la población, hacia el capital o hacia la clase capitalista, lo hace, ¿no? Es lo que un autor alemán decía, que era un Estado nacional de competencia, que los estados que están a punto de desaparecer porque el sistema entró en crisis desde hace ya una buena cantidad y que no tiene una solución de continuidad para eso, están simplemente convirtiéndose en una parte de la economía mundial, en la cual negocian un nicho determinado en cada frontera, en cada territorio, para no quedar totalmente desamparado. Pero es un nicho dentro de un proceso capitalista que evidentemente además está en una situación de un proceso de acumulación completamente salvaje que está llevando a la ruina de esta nación. Híjole, ya.